Ser Podcast. Estamos aún de resaca de los Oscar y todo el follón por la victoria de los Daniels con todo a la vez en todas partes, pero ya es hora de pasar página de la temporada de premios y de seguir viendo películas. A los cines vuelven Los superhéroes con Shazam, segunda parte del héroe canallita y familiar de DC, con atención Helen Mirren de villana. Nuestra recomendación es Los reyes del mundo, la ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián, una aventura poética y violenta por la selva colombiana. Hay también otras propuestas, thrillers reguleros, la española Bajo terapia, comedias románticas y hasta un documental de los viajes del Papa. Nuestro Papa es Pedro Pascal, así que analizamos a fondo la primera temporada y hablamos con Carolina Yuste, protagonista de la serie Sin huellas. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. No hay tregua en la taquilla para los superhéroes. Shazam llega de nuevo con otra entrega con Zachary Levi y Helen Mirren. Ya hay un superhéroe con un traje rojo con un rayo. Aquaman es enorme, súper varonil. Batman mola. Y yo soy solo yo. Llega también Los reyes del mundo, la ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián, una road movie por la selva colombiana de 4 jóvenes en busca del futuro. Que más dure, pues, que más dure. ¡Ay, con los dedos! Démela, que eso no coge tanto. ¡Démela! Dele la mano con la estoy sintiendo mal. Lily James y Emma Thompson protagonizan la comedia romántica ¿Y qué tendrá que ver el amor? Una historia británica sobre cómo encontrar el amor. Vale, una pregunta. ¿Qué te ha parecido en persona? Es estupenda. Sí, pero... ¿te hizo tirín? Hay thrillers esta semana como El extraño y El precio de la venganza con Stephen Dorff. Y en cine español, comedia, Bajo terapia es la película de Gerardo Herrero con Malena Alterio, Fele Martínez y Alejandra Jiménez. Oye, mucho ojito porque en esta terapia no hay inocentes, ¿eh? Así que no me juzguéis. Pero Daniel, ¿para qué seguirme si ya sabías que estaba en una reunión de trabajo? ¿Tú qué pensabas que estaba pasando en ese bar? El ganador del León de Oro, Gianfranco Rosi, regresa con un documental sobre los viajes del Papa Francisco y sus discursos sobre la inmigración. La vida de las personas, sus vidas, las de su familia, las de aquellos que también han sufrido a causa de este círculo de violencia. Y en televisión esta semana tenemos nueva producción española, Sin huellas, con Carolina Yuste y por supuesto hablaremos del final de The Last of Us. Siempre podemos volver con Tommy y olvidar todo este maldito asunto. Sé que lo haces por mi bien. Sé que quieres protegerme y lo has hecho, pero no podemos rendirnos. Is it due to the rain? Or is she in some pain? She looks physically fine. Guess it's something benign. The girl is crying in her latte, yeah. The girl is crying in her latte, sad. The girl is crying in her latte, wow. The girl is crying in her latte, bad. Now she's leaving the place. Someone's taken her place. Orders, then takes a seat. Looks like it's a repeat. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser. Arrancamos con un superhéroe con Shazam. Es, como decimos, una película, la segunda entrega, que puede quedarse en tierra de nadie con la remodelación de DC, pero que de momento, pues como decimos, tenemos nuevo episodio, llega a los cines y nos trae a un superhéroe canallita, el menos oscuro de toda la franquicia y con mucho más humor. Lo interpreta Zachary Levi con cameo, esta vez, de Helen Mirren. Soy un idiota. No me merezco estos poderes, esa es la verdad. ¿Cuál es mi aportación? ¡Au! Ya hay un superhéroe con un traje rojo con un rayo. Aquaman es enorme, súper varonil. Batman mola. Y yo soy solo yo. Me siento un fraude.
Y si después de los Oscars, José Manuel Romero, la crítica sesuda, mayor, iba a decir viejuna, pero no voy a ser tan mala, está rabiando con todo a la vez en todas partes, que si no entienden la película, que si no saben lo que parece, pues llega un superhéroe con el que van a flipar. ¿Hasta cuándo va a durar esa polémica, Pepa Blanes? Pues no lo sé, porque quiero decir que te guste o no te guste una película es lo más normal del mundo. Que digas que no entiendas una película que está hecha para adolescentes ya me parece un poco como problema de comprensión lectora. Pero bueno, esto ya no voy a meterme yo con los oyentes. Bueno, esperemos que esta semana encontrarán algo nuevo para entretenerse. Esta semana encontrarán algo nuevo, Shazam. que es Shazam. ¿Qué te ha parecido Shazam? La primera entrega era muy divertida, suponía un enfoque muy diferente para lo que era el mundo de DC, de superhéroes atormentados y con oscuros, muchos traumas y casi con un psicoanalista continuamente, y Shazam era todo lo contrario, pero claro, segundas partes nunca fueron buenas. Efectivamente, y claro, veníamos, como tú decías, de un DC que, bueno, había hecho Joker, que tenía entre manos de Batman, ¿no? El nuevo con Robert Pattinson, que ya habíamos visto a la Superwoman, a la Wonder Woman de Gal Gadot, y en este caso pues sí que era un soplo de aire fresco, porque yo creo que unía dos cosas: el humor, que en Marvel ya lo habíamos visto mucho en Thor, y luego la voluntad un poco con esta corriente Stranger Things de juntar como un grupo de adolescentes o de pequeños que fueran superhéroes, pero con algo de nostalgia y este espíritu de aventuras ochentero de Spielberg, ¿no? Y yo creo que lo unía bien y funcionaba, porque no era muy autoconsciente, no se tomaba demasiado en serio, que es el problema que suelen tener las películas de superhéroes. ¿Qué ha pasado en esta segunda entrega? Que se toma en pues serio. Mira, ni se llega a tomar demasiado en serio lo de la familia, que la verdad que es bonito, esta historia de familia no elegida, ¿no? De estos chicos que están en una familia de acogida, que aunque ellos no lo sepan, arrastran ese trauma de no tener familia, y que todos se unen en una aventura, que se lo ocultan a sus padres, que para un público más adolescente o más infantil, pues creo que la película tiene momentos, hay monstruos, hay unicornios que dan miedo, pero que van con los buenos. Me estoy imaginando a la crítica de toda la vez en todas partes. Es que imagínate, hay todas esas cosas. Lo que pasa es que luego meten la mitología griega, que ya lo hemos comentado muchas veces en este programa, de cómo pues los superhéroes de hoy que estamos viendo en el cine son deudores pues de toda esa iconografía y de toda esa mitología de la antigua Grecia, y aquí lo meten pues con tres hijas del padre que le arrebataron los poderes. Una de esas hijas, la mayor, como te puedes imaginar, es Helen Mirren, que tiene más que cameo porque tiene bastante trama. Es la villana, aunque no es la villana más mala, porque hay villanas más malas. Es la villana que queremos. Es la villana que queremos, la que nos merecemos. Y bueno, luego hay pues una historia de un romance adolescente y una villana malísima, que, atención, tiene un dragón, Pepa. Bueno. Y le dice Khaleesi, indudablemente. ¿Dónde vas, Khaleesi? Pues, o sea, como la ficción televisiva ya ha pasado a las franquicias de superhéroes. Es curioso, y también para las bromas, ¿no? Porque otra de las cosas que la primera entrega de Shazam manejaba bien eran las referencias meta, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una de Fast and Furious, a Khaleesi, a Juego de Tronos, a otras cosas de la cultura pop, pero aquí no llega a encajar nada. La historia es cansina, el guión renqueante todo el rato con lo que te quiere contar, con las historias personales y cómo se va desarrollando toda la historia, que la verdad es bastante aburrida. Pues si eso es una película de superhéroes, es que ya no además, no consiguen nada de lo que se propone. La más ligera y divertida. Si eso es la más ligera y divertida, no. Segunda parte, no. Pues nada, vamos a dejar a estos héroes griegos disfrazados de superhéroes y nos vamos a los que en realidad sí que son los héroes de la taquilla esta semana. Ojalá lo sean. No están en ninguna película americana, sino que son los protagonistas del siguiente estreno, Los Reyes del Mundo, la ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. La película de la directora colombiana Laura Mora es un retrato de la adolescencia más desfavorecida de Medellín. Un grupo de chicos de la calle con problemas con sus familias y con sus vidas acompañan a uno de ellos por la selva para recuperar unas tierras que ha heredado una vez terminado el conflicto entre los paramilitares y las FARC. Yo quiero llegar a mi tierrita con todos ustedes. Uy, marica. Pues la verdad es que fue muy emocionante la victoria de esta película en San Sebastián, con esos jóvenes, muchos de ellos que salían por primera vez de su país o incluso que veían por primera vez el mar. La directora Laura Mora, que perdió a su padre asesinado en Colombia en pleno conflicto, algo que ya retrató en su primera película, en Matar a Jesús, ha estado en Madrid esta semana. Central, segundo carro del
ferrocarril que me llevará. Lo que me ha interesado es, digamos, puntualmente en Colombia, ese es como el punto neurálgico del conflicto colombiano, tiene que ver con la tenencia de las tierras y la disposición de las tierras. Y ha sido una deuda histórica, la conversación que nadie ha querido tener, pero a mí me interesa también el tema porque es un tema que está pasando en el mundo, ¿no? Vemos un mundo cada vez más desigual, un mundo también donde hay más dueños de la tierra y menos, y cada vez hay más gente con menos. Al final también es un viaje, y es un viaje que se hace desde principios de la humanidad para buscar un lugar donde estar a salvo. Entonces me parecía que la excusa de lo local, que es de donde puedo partir, que es lo que miro, que es con lo que he crecido, podía extrapolarse a una conversación más amplia. Es decir, yo sí creo que eso es muy de la ficción, como cuando, en el momento en que aparecen mis ideas de indagar sobre la juventud, masculinidades y el tema de tierras, lo pongo ahí, pero luego empecé a investigar, y en Colombia ha habido incluso restitución de tierras a menores de edad, cuyos padres han sido o desaparecidos o desplazados o asesinados, y hay una sentencia, digamos, muy conocida de unos hermanitos a los que fue como su primera... la primera vez que se hizo una sentencia y una restitución a menores de edad. Para ellos, como esta película no es, digamos, ninguna de las biografías de estos chicos, ni estos chicos habitan calle, ni son reclamantes de tierras, en momentos cuando les explicaba el concepto, era como raro, y luego empezaban a entender, y de repente decían, claro, es que me acuerdo que un tío mío tenía una tierra, y es como al final todos tenemos alguna historia que esté anclada muy atrás a estos temas. También la dificultad del tema de memoria en Colombia es que nosotros vamos reflexionando del conflicto mientras el conflicto continúa pasando, y eso creo que es una discusión académica muy profunda, porque tenemos un museo de la memoria, pero la violencia continúa de otras formas. Entonces es como ir indagando a ver cómo vamos entendiendo este otro nuevo conflicto que se va armando, porque hemos sido muy buenos también en armar nuevas guerras. ¿Pues por dónde van? Vamos a reclamar una tierrita de donde sacaron a mi abuela hace mucho tiempo. Ellos son mi familia. Ellos no tienen a nadie, yo tampoco. Estamos solos todos. Los predios son suyos, pero las cosas no son tan fáciles. Me parece que la desobediencia es un gran valor. Yo me considero muy desobediente desde muy pequeña. Acá incluso desde la aproximación narrativa del guión ya había como una desobediencia al género, como de desobedecer a ese road movie. Y ya también siento que es una película muy influenciada por un autor que a mí me gusta mucho, que es Henry David Thoreau, que es como el padre del anarquismo norteamericano, el que escribió el texto de desobediencia civil, y me interesaba poner la desobediencia como una potencia, y también la desobediencia como una alegría, ¿no? Como que la desobediencia es pura vida, ¿no? Es levantar el puño, es gritar y pedir justicia. Hay mucha alegría y mucha vida en los actos desobedientes, y eso me interesaba ponerlo en la peli. Tren al sur. Tren al sur. Eso es muy importante, y creo que es una cuestión que nos confronta a los artistas en Colombia mucho, porque como hemos crecido con tantas imágenes violentas desde la televisión, los periódicos, la vida misma, nos hemos vuelto muy inmunes a las emociones que esas imágenes pueden entregarnos. Y para mí en esta película era como muy importante cómo acercarme a esa representación de la violencia un poco más fuera de cuadro, permitir que el espectador la imagine, y en ese caso no solo pedirle al espectador un poco más de actividad, sino que en el caso del espectador local también confrontarlo con sus propias imágenes de violencia en su vida, ¿cierto? Todos nosotros
podemos tener teorías de qué es lo que pasa cuando no vemos, ¿no? Y eso me interesaba precisamente porque creo que el nivel de reproducción de imágenes violentas en nuestra sociedad es tan abundante que hay que repensarse para que realmente puedan tener sentido. Que más dure, pues, que más dure. Ay, con los dedos. Mira que eso no coge tanto. El paisaje colombiano es un contenedor de belleza y es un contenedor de una historia violenta. Y siempre que atravesamos una carretera en Colombia, los colombianos sentimos algo de tensión, así no estemos viendo, hay algo de tensión, y para mí era importante construir eso como una cosa sublime, ¿no? Como un paisaje que es hermoso y horroroso al mismo tiempo, y qué es lo que no vemos, y una historia que nos está hablando, pero sí había, digamos, un deseo muy grande de aproximar la película desde la belleza y desde la belleza poética, porque también siento que, o por lo menos a mí lo que me pasa es que eso es lo único que me agarra, ¿no? Como que la vida es dura, el mundo es un lugar muy duro, y encontrar esa belleza a pesar de es lo que hace que me parezca que la vida es hermosa. Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Bueno, Los Reyes del Mundo fue la gran sorpresa de San Sebastián, una película que no tenía distribución, que la consiguió gracias a esa Concha de Oro, que ahora llega a los cines, una película que, digamos, fue un poco consenso en el pasado Festival de San Sebastián. Bueno, sí, yo creo que es una de las conchas de oro más contundentes de los últimos años. Al menos no generó ningún tipo de polémica como en los Oscar, pero no ha habido otras conchas de oro. Bueno, no había críticos. ¿Te acuerdas de Beginning, de A Columbigas Billy, que nos acordamos, ¿no? La que se lió, que también consiguió distribución, pero no era lo mismo. Y la verdad es que cuando la vimos en San Sebastián, creo que casi todos coincidimos que tenía pues visos, estructura de concha de oro, y no solo por los premios, sino por lo que cuenta, por cómo lo cuenta, y a mí es una película que me apasiona. La he vuelto a ver esta semana, que por cierto se va a estrenar en cines subtitulada, aunque es una película iberoamericana, pero es verdad que sí, le viene bien porque es... Eso es algo que yo siempre pedí con Y tu mamá también, y por fin ha llegado. Vale, ha llegado. No, porque claro, es un lenguaje de la calle, son expresiones de unos chavales que generalmente no es solo porque cambien de un país a otro, sino también de una generación a otra, de una clase social a otra, ¿no? De un grupúsculo muy determinado. Sí, Entonces, no es cuestión de acento ni de clasismo, que quede claro. Son expresiones que muchas veces tienen un doble sentido y que es difícil acertar, o sea que me parece una muy buena decisión. Y como decía, es que es apasionante cómo plantea la historia, porque es una historia de en busca de esta tierra prometida, ¿no? Que recuperar las tierras que supuestamente te dejó tu abuela, y luchar pues contra viento, marea, contra la naturaleza, contra la propia burocracia de esos procesos de restauración y reparación que puso en marcha el gobierno colombiano para después del conflicto armado. Pero me interesa mucho más de ese viaje, ¿no? Casi como excusa, pero que funciona muy bien, siendo la excusa lo más político de la película, cómo lo envuelve y lo desenvuelve, ¿no? Como esos chicos se van moviendo en una carretera, y escenas impresionantes filmadas, que ellos van en bici atados a un camión, la escena por los túneles o los tubos que hay, las tuberías en la selva, cómo luego se meten en la selva, otra escena por el río ese gigante, cómo se van encontrando con distintas personas, unos que son amenazantes porque la violencia está latente y está presente, otros que lo acogen con cierto cariño, o con las madres que no han tenido porque son todos como hijos huérfanos o desheredados. Y entonces sí que es muy interesante hasta el final, ¿no? Que llega ya como esa eclosión donde se junta pues toda la aventura, toda esa fiereza que tienen ellos, esa parte salvaje que lo acompaña con la naturaleza, pero también una parte optimista, como que tienen un objetivo donde llegar, y ahí se choca un poco con la realidad política del país, ¿no? Con la búsqueda de esas tierras y lo que está pasando con esas tierras. Y a mí es una película que me parece apasionante, y luego que visualmente combina esa poesía y esa belleza. Claro, es que tiene una cosa fantástica que se inserta un poco en lo que están haciendo las autoras latinoamericanas, no solo en el cine, sino lo que llevan haciendo en la literatura, que es coger, bueno, son de otra generación, pero es coger un poco todo ese realismo mágico que sentó las bases Gabriel García Márquez y otros muchos escritores, y cómo a través de ese realismo mágico traerlo hacia otro tipo de relatos que tienen a la mujer en el centro, en este caso no, tienen a un grupo de adolescentes tipo tíos, pero y utilizar también un poco las mimbres de lo que ha sido su educación audiovisual, que evidentemente no era la de los escritores
través del boom. Y todas esas mezclas, más la realidad política actual, que también ha cambiado mucho desde los años 60, me parece que forman un universo fantástico y que hay algo que une esta película con los libros de Mariana Enríquez, de María Fernanda Ampuero. Hay algo en esta, no usa el género, digamos que usa la poética, pero también el paisaje. En Matar a Jesús era fantástico cómo rodaba las calles de Medellín, que es la ciudad quizá más peligrosa de toda Latinoamérica, y cómo esa peligrosidad estaba en los cuerpos. Y aquí como los cuerpos están dentro de la selva y la peligrosidad es otra, porque estos chicos no saben moverse ahí. Me parece fantástico cómo rueda esa incursión, que puede ser hasta un Peter Pan moderno, puede ser muchísimas cosas, que tiene imágenes bellísimas y a la vez dolorosas, de estos chicos que al final generan ternura a pesar de que son terribles, ¿no? Y viven circunstancias totalmente terribles y violentas. Y luego la figura del padre, que claro, al final su cine está atravesado por el asesinato del suyo, y así ha pasado, decía Héctor Abad Faciolince, que además su hija es productora de la película, que la mayoría de los problemas de Colombia vienen porque son niños huérfanos de padre, ¿no? No tienen una figura paterna, la figura paterna está ausente. Y realmente esta película habla de lo ausente de la figura paterna y la figura materna, aunque la figura materna la encuentran, la paterna nunca la encuentran. Entonces me parece que tiene momentos tan reveladores, y luego esa corrupción urbanística de vale, se ha acabado el conflicto, pero ¿qué va a pasar con las tierras? Bueno, pues que van a venir los ricos a construir, ¿no? Me parece que tiene tantos matices que me parece una película fantástica, la verdad. Y la violencia que surge después de un conflicto armado, que también es la violencia del capitalismo en este caso, ¿no? De la situación en la que se encuentran estos jóvenes, y la violencia de, pues eso, de los ricos, cómo llega. Y a pesar de toda esa violencia y de la historia, logra transmitir una belleza en el paisaje. Sí. Y no es fascinación por la selva o por un entorno natural que no hayamos visto, porque sí se ha visto, sino que las imágenes tienen fuerza. Hay desde pues como una especie de piquetes que hacen en un pueblo al que llegan con fuego, a las imágenes por el río, como te decía, que es una película realmente impresionante. Pues la verdad que sí, se la recomendamos mucho, Los Reyes del Mundo, en cines, subtitulada, no se preocupen. Y vamos con dos thrillers que llegan a los cines esta semana. Uno es de terror, El extraño, de Chloe Okuno, un thriller psicológico donde una joven mujer se enfrenta a la mirada masculina y vive atormentada con un hombre que la observa y la acosa desde el edificio de enfrente. Hay un tío que vive justo enfrente y siempre está mirando aquí. ¿Mirando aquí? ¿Cómo? Cada vez que miro hacia la calle es como si estuviera observándome. ¿Cuánto daño ha hecho Hitchcock? Hola, en el cine? Sí. En fin, bueno, el otro es El precio de la venganza, que está protagonizado por el actor Stephen Dorff. Es la historia de un accidentado robo y de cómo dos delincuentes se parapetan en una granja para escapar de la policía con una amenaza sobrenatural. Pagarme está costando mucho más de lo que me imaginaba. No sé yo. Yo diría que no puedes devolvérmelos. Venga, arranca. Y del cine español llega una de las películas del Festival de Málaga, la comedia de Gerardo Herrero, Bajo terapia, adaptación de una obra teatral con tres parejas que asisten a una terapia en grupo. Una disertación sobre la masculinidad, la pareja, el amor, las relaciones tóxicas, con Malena Alterio, Fele Martínez, Alessandra Jiménez y Eva Ugarte. Os he citado las tres parejas porque la sesión de hoy la vais a dirigir vosotros. Supongo que todos habéis oído hablar de las terapias de grupo de parejas. Yo nunca había adaptado como director ninguna obra de teatro. Cuando vi la función me gustó mucho y me pareció que tenía unos buenos personajes y que había una película detrás. La volví a ver para estar seguro de eso y me lo confirmó. Entonces me lancé a la caza y captura de los derechos de la obra. Solo será por hoy. En la mesa hay varios sobres que tendréis que ir abriendo en orden numérico. Sí, ha sido un proceso muy comunal y es verdad que al ser una función donde el texto es quizá lo más importante, el ajustar los diálogos es vital, pero de cualquier manera uno siempre ensaya. Nunca lo suficiente, a uno siempre le gustaría poder ensayar más tiempo. Lo que es un lujo es ensayar con el decorado puesto. Cuando Tevi y yo empezamos, me llevaba todos los fines de semana a bailar. Y ahora, pues bueno, de vez en cuando en las bodas... Te quejarás tú de los bailes que echamos. ¿Y vosotros qué hacíais al principio? Ahora son más visibles.
porque hay más visibilidad para este tipo de cosas, pero las relaciones de pareja, los malos tratos, las relaciones sexuales, la incorporación de la mujer al trabajo, la conciliación familiar, la educación de los hijos, que son de las cosas que se hablan en la película, siempre han estado. Otra cosa es que es verdad que ahora hablamos así, pensamos ahora están más en boga. No es verdad. Ahora lo que se habla más de ellos en público y en voz alta. Antes eso se ocultaba. Hay muchas cosas de las relaciones de parejas. De hecho, ¿por qué se producen tantos asesinatos de mujeres a manos de sus parejas? Pues porque cuesta trabajo a los hombres aceptar el cambio de roles. No es que ayudar no va a ayudar nada, porque esta a mí no me la da. ¿Qué quieres decir? Pues que si no os habéis ido a vivir juntos es por otra cosa, ¿o no? Porque es que aquí hay algo que no me cuadra. ¿Pero qué es lo que no te cuadra, si se puede saber? Yo tengo mucho ojo para estas cosas. Esto no es una comedia, es una película que tiene humor, que tiene bastante humor en algunos momentos, pero que no busca ser comedia. Yo no busco que la gente se ría. Si se ríen y funciona es porque porque tiene comedia la situación y los personajes. Entonces a mí me parece que demasiadas comedias se hacen obviando con el único objetivo de provocar el chiste y no provocar el humor, que es una cosa distinta, y eso a veces me parece que muchas comedias están sobreactuadas en general, no solamente en el cine español, sino en el cine en general. Bueno, pues de momento la taquilla la lidera una comedia española, que es Maridos, de Lucía Alemán, y ahora bajo terapia. Sí, parece que hay síntomas, ¿no? De que se van recuperando, al menos con la... Sí, porque había bajado un poco la comedia. Y con la animación y la comedia, Momias también está funcionando súper bien en taquilla. Eran dos géneros que antes de la pandemia, cuando lo cambió todo, sí que estaban funcionando. En este caso es verdad que no es una comedia al uso, es una comedia dramática, un juego psicológico, tiene algo de eso, ¿no? También de thriller. Y bueno, la verdad es que es un poco antigua en el sentido de los conflictos que... No es antigua porque eso está en la sociedad, también te digo, que tiene de terapia de 3 parejas lo mismo que de cena de Navidad, porque hay bastantes cuñados y hay bastantes argumentos que son de otra época, ¿no? Pero sí que va desenvolviendo con el jueguecito las dinámicas y los roles de género, tanto, por ejemplo, ya no solo a nivel de una pareja, sino en el sexo, en la masturbación masculina, en la educación de los hijos, qué rol asume cada uno, en la distancia, en el tiempo cuando una pareja pierde las aficiones conjuntas, hasta que va desembocando en ese especie de juego donde todos analizan, se psicoanalizan, se juzgan y acaban siendo un poco detectives uno de los otros, con un giro final bastante sorprendente. Gracias que está Alessandra Jiménez y Malena Alterio, que lo que le piden lo hace fantásticamente bien y solventa bastante para el planteamiento que tiene la película, lo del espacio único, la manera de enfocar, o en el montaje sobre todo, para que haya planos largos de las secuencias hablando y que luego veas la reacción, porque el juego también está en las reacciones de cómo se van moviendo esas piezas. Bueno, pues ahí queda otra recomendación y vamos a seguir con relaciones de parejas. Se estrena la comedia romántica ¿Y qué tendrá que ver el amor? Lily James y Emma Thompson son las caras conocidas de esta película, que disecciona cómo se encuentra el amor hoy en día, desde Tinder hasta los matrimonios concertados que todavía se dan en familias británicas de origen pakistaní. Vale, una pregunta. ¿Qué te ha parecido en persona? Es estupenda. Sí, pero... ¿te hizo tirín? Joey, por favor. ¿Tengo que decir eso a cámara? ¡Qué pesada! Está bien. ¿Estás nervioso por el Mendy de esta noche? Y desde Francia tenemos un paso adelante. No se asusten, no es la serie de Miguel Ángel Muñoz y Beatriz Luengo, ¿no? ¿Te imaginas? No me imagino. Bueno, vuelve Upanex o algo así. Bueno, pues no es el caso. Es una película bastante interesante de Cédric Caplice. Es la historia de una bailarina lesionada que tiene que dejar de bailar y aprender a reconstruirse. Creo que eso es lo que más me duele. Pensar en el tiempo que le he dedicado y que no haya servido de nada. Si construyes tu vida alrededor de tu cuerpo, a los 35 años te tienes que retirar. No te queda más remedio que tener al menos 2 vidas. Sabrina me ha ofrecido un trabajo junto a su chico. ¿Vas a dejar por completo la danza? No pierdas la fe. Tienes que luchar.
Una película que ha tenido buenas críticas en Francia y que además recupera a una figura del ballet francés. Entonces, bueno, ha sido como una película muy bien recibida, que cuenta una historia quizá ya vista, aunque no el tono, ¿no? Porque hemos visto la cosa retorcida de Aronofsky con El Cisne Negro, y lo que hace aquí es como casi un drama más íntimo, con una banda sonora original, con una puesta en escena y con esta chica que tiene un carisma, la verdad, que arrollador. Y vamos a terminar con un documental que pasó por el Festival de Venecia, un certamen de hecho que encumbró hace años a su directora, Gianfranco Rossi, con Sacro Gra. Es el documental ganador del León de Oro, con su retrato a la M30 romana. Después de haber hablado de la inmigración en Europa y de la guerra de Siria, presenta una propuesta menos ambiciosa, pero muy interesante: el retrato de los discursos que el Papa Francisco ha ido haciendo a lo largo de estos años en sus viajes, que conectan precisamente con el drama migratorio y con la guerra. Trabajen para que esta sociedad que usa y tira a la gente no siga cobrándose víctimas. Un paso, un camino cargado de terribles injusticias, esclavizados, secuestrados, extorsionados. Dicen que para escribir es indispensable sufrir, y no puedo quitarle razón a tantos poetas. Algunos se encierran solos por 40 años. Los daños son las tintas de su lapicero. No puedo evitar la suerte, como no puedo evitar vivir. Prefiero sonreír todo lo que pueda. El cine en la SER con Pepa Blanes. La serie. Y en televisión esta semana pues nos tenemos que despedir de la primera temporada de The Last of Us. Vamos a tener que buscar otra serie para comentar los lunes en el ascensor. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, que no cunda el pánico porque dentro de poco vuelve Succession. Bueno. Pensé que ibas a decir que podíamos comentar Nacho semana a semana y te iba a decir que no. Vosé. También, o las dos juntas. Bueno, no me liéis. Era una de las grandes apuestas de HBO para esta temporada y ha conseguido situarse a lo largo de estas 9 semanas en el eje de la conversación. Vamos a analizar si ha conseguido satisfacer a los fans del videojuego original, si ha creado nuevos fieles entre los que no conocían su trama y a dónde se dirigirá en esa segunda temporada que ya está anunciada. Pues los que habían jugado al juego de Naughty Dog esperaban la serie con recelo. Los que no habíamos jugado nunca queríamos algo más que otras serie de zombies. Finalmente, los creadores lanzaron una serie alrededor de un videojuego que ya había cambiado 10 años antes los límites de la jugabilidad, con una historia madura, con personajes llenos de matices y con la capacidad de emocionar. Así es como conocíamos el Cordyceps, el hongo parásito que acabó con el mundo de la serie y que existe en nuestra realidad. Las infecciones fúngicas no se dan en humanos. No, los hongos no sobreviven en los huéspedes con una temperatura interior superior a los 34 grados. Y ahora mismo no hay razones para que los hongos evolucionen hasta aguantar mayores temperaturas. Pero ¿y si eso cambiara? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el planeta se calentara solo un poco? Pedro Pascal y Bella Ramsey se han convertido en una de las grandes parejas en la ficción del año, con su periplo por este mundo post-apocalíptico. El contrabandista y la joven que tiene la cura de la humanidad en su mano han desarrollado una auténtica relación de padre e hija, el vínculo al que sin duda ha contribuido la enorme química que tienen los actores. Después de Juego de Tronos y Narcos, el actor chileno, uno de nuestros favoritos, es uno de los grandes nombres de la ficción internacional, con The Mandalorian y The Last of Us coincidiendo en emisión. Una relación, la de los dos protagonistas, que se ha vuelto más y más compleja. Lo más seguro es que no haya nada malo ahí fuera, pero hasta ahora siempre lo ha habido. Y aquí seguimos. Lo sé, solo digo que es arriesgado. No tenemos que hacerlo. Ya, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Siempre podemos volver con Tommy y olvidar todo este maldito asunto. Sé que lo haces por mi bien. Sé que quieres protegerme y lo has hecho. Pero no podemos rendirnos. Y vamos a entrar en materia, vamos a desglosar esta temporada y a intentar adivinar hacia dónde va la segunda. Y para eso tenemos al teléfono a Matías Rebolledo, es redactor de Cultura en La Razón. Además, cada semana ha analizado en el podcast de Talk of Us. Es que haces un juego de palabras, Matías, que me resulta imposible para estas horas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un poco agotado, han sido días terribles para cubrir cultura, para cubrir cine, pero bien, todo en orden y además contento con ese final, respetando al máximo
el material original. ¿Ha estado a la altura de las expectativas para ti? ¿Qué te ha parecido la temporada? Vamos a empezar así con una opinión general. La sensación, bueno, primero muchas gracias por escucharme. La sensación yo creo que es de respeto, no tanto por los fans, sino por la historia. O sea, entiendo que les tiene que dar igual como el fandom, porque eso es una cosa ya más creativa, más de arte, pero creo que sí que han respetado la historia, y no tanto la esencia, esa cosa tan etérea que a veces se habla cuando llevamos una adaptación, sino los sentimientos que evoca. Es decir, llegar al mismo sitio por un camino muy parecido, pero en realidad lo que nos importa es el destino. Entonces creo que Massin ha tenido en cuenta esa parte de los sentimientos realmente que evoca la serie. ¿Y hacia dónde crees que irá la segunda temporada? Porque ahora los creadores de la serie indudablemente pues tienen un poco más de carta blanca, dado el éxito de esta primera entrega, para no sé si tomar su propio camino, es aventurarnos mucho, o crees que seguirá muy pegada a la historia original. Yo creo que van a seguir un poco este espíritu de no tocar lo que no está roto, que me parece que les ha funcionado muy bien, pero creo que esa sensación que hay entre los fans, entre los que ya nos conocemos el juego, que lo jugamos en 2013, que lo jugamos otra vez en el remake sacacuartos del año pasado, y que realmente ya no sabemos de pe a pa dónde íbamos, creo que lo van a respetar, pero van a seguir expandiendo ese universo, porque tenemos una teoría que lo hemos comentado alguna vez en el podcast, que no es ni una adaptación ni un remake, sino que la serie de The Last of Us es una reescritura. Entonces, como está el propio Druckmann, que es el creador de toda la saga, metidísimo hasta el punto de dirigir capítulos, creo que él ha encontrado una oportunidad ahí de reescribir aquello que por los propios medios del videojuego se le había quedado corto en el 13. Entonces, ya han anunciado que la segunda parte del juego tendrá más de una temporada, ha dicho más de una, no ha dicho cuántas. Entonces creo que puede ser incluso muchísimo más interesante ver hasta dónde pueden expandirlo sin salirse de los límites de esa historia, que por otra parte es emocionalmente, si la primera os parece emocionalmente agotadora, la segunda es ya una cosa de no levantar cabeza en toda la semana. Yo no puedo, entonces. En eso que decías de reescribir la serie, yo no sé si en eso se acercan más a la tragedia griega, con un Agamenón pensando si sacrifica o no a los hijos, o eso ya estaba en el videojuego. No sé si por ejemplo, eso podría ser uno de los cambios. Pues es que la historia esta del acompañamiento, al final, el pobre Pedro Pascal se va como a encasillar en llevar gente a sitios. Creo que realmente no es... Verás cuando lleve a Almodóvar a Cannes. Bueno, a ver si va a Dua Lipa, que es lo que me interesa a mí personalmente. Entonces, la cosa con la serie no es tanto el acompañamiento, sino como el viaje, que el pa' allá pa' acá, que a veces le llamamos en los videojuegos y que en la serie no está tan presente. Es decir, esos tiempos muertos que realmente elevan la obra original. O sea, hay que tener en cuenta que cuando sale The Last of Us en el 13, pues el mercado de videojuegos es o simuladores de fútbol o simuladores de invasión petrolífera. O sea, es como las únicas dos cosas que están dominando el mercado. Vienes de las franquicias que están muertas, obviamente Nintendo sigue sacando dinero con sus Marios y sus demás, pero yo qué sé, ideas como God of War, que a principios de siglo lo habían petado, habían caído en repetición, en una cosa machista, anabólica casi, o sea, era como terrible. Entonces, aquí, este juego que de repente te dice, no, mira, tienes que caminar durante 25 minutos y aquí Eli te va a contar pues unos cuantos chistes. Esto es todo. En la sesión de juego de hoy va a ser conectar emocionalmente con tu paquete. Entonces, creo que si la serie es capaz de transmitir la parte del segundo juego, que es, lo hemos perdido todo, esa es la tesis, en plan, cómo alguien puede perderlo absolutamente todo, creo que no van a virar mucho de ahí. No es tanto una tragedia, porque no hay una amartía, no hay como un error de que alguien esté dispuesto, o sea, esté condenado a cometer, sino que son decisiones totalmente conscientes, y eso es lo que me parece súper interesante del juego en la segunda parte, a mi juicio superior, que es las consecuencias de los actos, tanto del primer juego como del segundo, y sobre todo hacia dónde nos llevan y hacia dónde sabemos exactamente que nos van a llevar, pero nuestra moralidad nos impide actuar de otra forma.
Claro, y tú hablabas, Matías, de estos tiempos muertos o de estos capítulos en los que aparentemente no pasa nada, en los que van de un sitio a otro, o en los flashbacks, ¿no? que explican un poco los antecedentes de los personajes, y es una de las críticas que ha tenido la serie. Se ha hablado de capítulos de relleno, de capítulos que no aportaban nada. Todo eso, en la segunda temporada, ¿crees que va a ir a más? ¿O cómo encajas tú como fan estas críticas de algunos televidentes? Ya es casualidad, no es por apuntarlo, pero que justo los dos que tratan temáticas homosexuales románticas sean los que son de relleno, yo creo que no es una cosa obviamente casual. Estamos hablando de televisión, estamos hablando de explorar temáticas, estamos hablando de buscar caminos distintos. Hablar de relleno en 2023 para analizar una obra de ficción no me parece irrespetuoso, es que me parece no tener en cuenta el panorama de cómo están las cosas. Entonces sí, o sea, si lo que queríamos era hablar de quejas y de relleno, creo que sí, va a haber muchas porque hay que tomar muchas decisiones, sobre todo de casting a partir de ahora. O sea, la gente lo podemos hablar con más detenimiento, pero la gente que se ofrezca o que le den el papel de ciertos personajes de la segunda parte va a tener que cerrarse Twitter. O sea, eso por descontado. O sea, así de terrible ha sido la respuesta con el videojuego, y así de terrible yo creo que va a ser con la serie también. Claro, porque esto ya ha pasado en esta temporada. O sea, el odio ha ido incluso a la actriz que ponía el rostro al personaje de Abby, ¿no? En la segunda parte del videojuego, Jocelyn Medler, que sigue denunciando amenazas de muerte 5 años después. Es terrible, además es que ella lo recuerda, o sea, yo solo le he prestado la cara a un estudio. Ella obviamente ahora por ejemplo es partner en Twitch, es decir, está patrocinada por la propia plataforma para, pues eso, intentar disminuir este odio en redes, pero es que es increíble que 5 años después una persona, por prestar su rostro y porque Dragman en su guión decida que hace una cosa en un momento puntual, tenga que estarse enfrentando a estas oleadas de odio y además de homofobia de la manera más vil posible. Es decir, ni siquiera atacando la fuente, que ya me parece mal que el propio Dragman tenga que lidiar con estas cosas, pero que pues eso, que actrices como Jocelyn Medler y demás tengan que estar en el año en el que estamos soportando esto, me parece es inexplicable. Claro, llevándolo a esta... perdona. No, que esto que dices es casi como cuando la primera proyección del cine, ¿no? Que los espectadores creían que el tren se iba a salir. Es que la gente no sabe distinguir ficción de realidad en 2023, ¿o qué está pasando? No, pero es que es increíble también a un nivel de hacer que la propia HBO, que ha sido valiente y ha casteado, por ejemplo, en el episodio 3 a actores reconocibles para el gran público, reescribiéndolos y dándoles esa importancia a la historia de relleno, palabra horrible, hay un cierto punto de cobardía, porque por ejemplo con Rutina Weasley, que es la actriz que hace de María originalmente en el juego es blanca y aquí nos la pone con una actriz negra. Vale, pues hasta que no se estrena el segundo capítulo no tenemos fotos de María en plan confirmando el cambio de raza. Es decir, hay un miedo, están hasta las propias entidades, en plan megacorporaciones, tener miedo de una cosa así en el año en el que estamos, es que es una cosa que me parece de locos, me parece increíble, además con una decisión tan mínima, que María sale en un capítulo y medio y cuya relevancia en el juego sí es importante, pero no es clave como la de Ramsey o como la de Pedro Pascal. Oye, y Matías, ¿cómo crees que le ha sentado también a la primera temporada la elección de directores? Porque yo creo que al final han buscado una mezcla un poco extraña, pero que ha funcionado y le ha dado identidad a cada episodio, ¿no? Por ejemplo, los de Ali Abbasi o Yasmila Svanik, a mí me han gustado mucho. Y eso por un lado, y si crees que también una de las claves de la serie a nivel de guión de la primera temporada es que es su historia, pero van entrando y saliendo personajes en cada capítulo y no tienes la sensación de estar descolocado, por así decirlo, ¿no? Sino que entras muy pronto en esas microhistorias capitulares. Claro, me parece súper interesante la pregunta, porque yo creo que HBO desde el primer momento, de hecho creo que se anuncian antes
desarrollo de directores guionistas antes que las estrellas, Sí. porque yo creo que intentan como revestir un poco de prestigio el asunto. Es decir, traemos a directores con mucho prestigio en festivales grandes que a lo mejor al público americano no les suenan de nada, pero que en otros ambientes sí que pueden, ambientes más cinéfilos o más pegados a la actualidad de los grandes festis, hacen sonar una campana. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Ali Abbasi, para mí hace un poco agua. Es decir, no me parecen capítulos de Ali Abbasi. Creo que simplemente pasó por allí, el dinero le vendrá muy bien para hacer más Holy Spiders, pero no sé si realmente hay algún elemento como autoral en su parte de la serie. Pero eso, en cambio, en el de Yasmina Svanich, creo que sí se nota un poquito. Creo que es que podemos ver un poco de lo que es su mano en el episodio, que además es justamente el que hablábamos, el de King, en el que sale María, cuando conocemos el pueblo. ¿Le ha beneficiado también el hecho de que la emisión fuera semanal, que es una cosa que hace HBO con todas las series, pero no sé si se hubiera estrenado en otra plataforma de otra manera, si la serie hubiera mantenido la conversación, como decíamos antes, como la ha mantenido con HBO capítulo semana a semana? Yo creo que sí, yo creo que totalmente esto es obviamente a propósito, les gusta estar como cada semana, publicarte todos los lunes la audiencia que ha hecho el capítulo, que además ha funcionado de una manera espectacular, tanto con fans como con gente que no conocía de nada la franquicia, pero no sé si nos puede dar como una imagen falsa un poco de lo que ya es la conversación en este tipo de cosas. Es maravilloso como poder formar parte de una experiencia colectiva. Incluso la gente a la que no le ha gustado mucho la serie la comentaba, la veía, hacía este hate watching simplemente para poder decir, oye, qué mal han hecho esta parte, pero qué pegado voy a estar la semana que viene a la pantalla. Entonces, no sé hasta qué punto si esto es como un reflejo o nos sirve para medir cómo está ahora mismo el paradigma respecto a las series, pero me ha parecido un acierto. Es decir, tanto por la emisión semanal como por la propia conversación que se iba generando en términos de anticipación. Y me explico. Tú entrabas, por ejemplo, un martes cualquiera a TikTok y todos los chavales, pongamos de 12 a 25, más o menos ese target, estaban divididos entre los que no estoy preparado para lo que viene, que me van a presentar ahora porque estoy tristísimo, no esperaba que fuera esto, y los que ya sabían, digamos, avisando a los demás. Entonces me parece como súper interesante ese duelo de los que ya saben que viene y los que realmente lo están esperando. Eso mismo, ese enfrentamiento entre, incluso puede ser hasta generacional, me parece que es único, porque en obras como Juego de Tronos, por ejemplo, incluso con adaptaciones más cortas, es tan denso el material original que hay mucha gente que no llegaba a entrar, simplemente no podías tener como todo el panorama entero. Aquí basta con 15 horas de un gameplay de YouTube puedes tener la experiencia entera de lo que es el primer videojuego. Entonces, no sé, creo que es difícil medir a partir de las sofás. Creo que me parece un fenómeno único y que no creo que se pueda repetir, incluso ni siquiera en la segunda temporada, porque ya habría mucha gente que creo que se va a bajar del carro. Eso es porque no has visto ni Nacho ni Bosé. Matías, muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte, te seguimos leyendo y para la segunda temporada pues volvemos a juntarnos. Te vienes al estudio. Venga, muchísimas gracias. Que vaya todo en orden. Gracias, adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Ese amor llega así, esta manera. Carolina Yuste, ¿qué tal? Que tiene mucho bamboleo ella. Bamboleo, que me gusta a mí un bamboleo. Que me gusta a mí un bamboleo. Muy bien, ahora muy bien. ¿Sí? Sí. Antes no. Bueno, es que la vida es cíclica, Carolina. Entonces hay momentos en los que estás más en calma y otros que tienes un poco más de ansiedad, pero bien. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 ven.
Dejamos el universo de Last of Us y nos centramos en otra nueva serie que viene. Es una serie española, una comedia de acción que tiene una protagonista que nos encanta, es Carolina Yuste. La serie se llama Sin Huellas y con ella hemos hablado de Kellys, de profesión, de cómo ser un genio y no morir en el intento, de todo. ¡Hola! Hemos venido a limpiar la mierda. Tómatelo en serio, güey. Necesitamos dejarlo perfecto, limpio, para que nos sigan recomendando. No puede quedar nada, ni una pinche huella. Está muerta. Hay alguien en la casa. ¡Corre! Porque te advierto que me he cansado, que hasta las tontas tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Sí, ay, a mí me gusta mucho. Yo creo que el otro día la definía que me salió así como un disparate enraizado. Y también a veces digo que es un despropósito en el buen sentido de la palabra. Yo creo que, mira, tenemos muchas ganas de pasárnoslo bien, ¿sabes? Y yo me lo pasé muy bien haciendo esta serie. Bueno, también pasaron muchas cosas haciendo esta serie, pero creo que es muy guay porque es muy divertida. Yo creo que puedes engañar. Es un código, o sea, de repente es como valiente en un sentido de que creo que es un código bien fuerte, pero encima de repente hay como un pozo de historia de lo que pasa con estas señoras, ¿no? Y entonces a mí eso, por lo que sea, me gusta un poco. Un poquito. No te escucho, hablas mucho, a ver si te callas ya. Cuando quieres verme, ya verás la... De repente es todo como el narcotráfico, las peleas, los y se nos olvida la cotidianidad de la gente con la que nos relacionamos, ¿sabes? Y al final, lo decimos todo el rato, si al final la ficción sirve para generar referentes y generar imaginario colectivo y contar quiénes somos, qué menos que hagamos el ejercicio de responsabilidad de mirar un poco a las personas que tenemos al lado. Yo me siento mega privilegiada, aparte por poder trabajar, porque de repente siempre tengo la sensación que con cada proyecto que hago aprendo cosas de la vida, ¿sabes? Y por ejemplo, pues con este proyecto yo me empecé a ver lo que hacían las Kellys de Benidorm, de Barcelona, y de repente ya incluso la mirada se te cambia. De repente vas, pues eso, vas a un hotel y te comportas de otra manera. Y hostia, es que es importante, ¿sabes? Y si eso sucede con esta serie, aparte de que la gente se mee de la risa, si sucede que de repente vaya la gente y la gente que trabaja en el sector servicios, ¿sabes? Porque aquí son limpiadoras, pero en un bar, o sea, a un camarero, o sea, una camarera, de repente puedas mirar y puedas hacer el ejercicio de, hostia, de empatizar y de ver quiénes son y de ver cuáles pueden ser sus problemas laborales, vitales, no sé qué. Ya está, es que con poner el foco, con poner de repente la mirada ahí, yo creo que hay cosas que ya de repente se modifican. No sé, quiero pensarlo, ¿sabes? No, pero yo no soy ninguna ladrona, no. A ver, yo no quiero quedarme el dinero de nadie, ¿eh? De nadie. Lo único que estoy diciendo es puta madre, güey. Vine a barrer el piso, pero no me hago responsable de semejante estropicio. Propago lo que hago, se extiende cual vicio. Reivindicar a esta mujer gitana, lesbiana, y además que yo creo que es muy guay como está tratado desde lo normal, quiero decir. Cuando digo normal, es muy raro usar esta palabra, pero que no es un conflicto, su sexualidad, su personaje va más allá de su sexualidad, y esto es importantísimo para mí en la ficción, ¿sabes? Como que de repente los personajes del colectivo LGTB les pasen más cosas, ¿sabes? En plan, aparte de... Y entonces ha sido muy bonito, a mí me apetece mucho hacer estas cosas todo el rato. Ido escondido, con el propósito de aparecer de nuevo. Huevos dicen tener los que empuñan micros, tienen... Es que además yo creo que Chiquis ya está pasado de moda, o sea, ya aunque sea por eso, está como que hablar esta cosa del arte tiene que estar desde el mal, ¿no? Como esta cosa férrea de te hablo mal porque tiene que ver con mi ego, que me aburres. O sea, ya ni siquiera es me haces daño, ya es, o sea, sí me haces daño, ¿eh? O sea, hablo desde... Ya me aburres, no, o sea, y además es que el proyecto sale peor, o sea, es así, si tú a mí me tratas mal, te voy a dar una mierda, cariño, o sea, ya está, o sea, quiero decir, sí, porque igual, lo que pasa es que luego entran estos roles de poder en los que de repente te colocas tú misma en un lugar rarísimo y te da como miedo, porque claro, en este oficio existe mucho miedo a de repente dejar de currar.
Y entonces de repente nos comemos a veces unas cosas, pero claro, sí que están cambiando las cosas en el sentido que yo creo que cada vez eso ya está yéndose más a un lado y ya cada vez se denuncia más. No hablo de una cuestión penal, hablo de una cuestión pública o en los equipos, en plan, oye, esta persona es una mierda, esta persona es un acosador de mierda o esta persona es una maltratadora. Por aquí ya no se pasa. Y esto cada vez se para antes. Y sí que está cambiando porque esto antes, mi sensación es que era como... Bueno, es que es artista, ¿sabes? Entonces se le tolera que sí es un genio, pero es un maltratador. Pero bueno, como es un genio, no, pues cariño, no seas tan genio. Es lo más doloroso que yo he experienciado en mi vida. Y he experienciado cosas terroríficas a nivel, o sea, pero duele más que una ruptura. Esto es así. Absolutamente. O sea, las piernas moradas. Ahora lo que pasa, o sea, al principio tú llegas allí y sientes que eres un pato o una especie de croqueta todavía no hecha. Y luego hay un momento en el que de repente empiezas a sentirte Beyoncé. Porque de repente empiezan a salirte cosas que tú no esperabas jamás que fuesen a pasar y entonces te terminas enganchando. Yo de hecho a veces voy como por la calle y voy viendo las señales de tráfico o lo que aquí sea. me haría yo. Aquí me podría subir. Y luego también estoy muy, muy enganchada a danza ahora. Me he apuntado a danza y me he apuntado a ser feliz. He decidido apuntarme a cosas que me den... Porque a mí me gusta mucho entrenar y el deporte, no sé qué, pero antes sí que es verdad que era más como de entrenamiento, de y está muy guay, pero al final te vuelves un poco obsesiva con todo lo que eso implica. Y ahora voy a hacer cosas que sí, que ok, que muevo el cuerpo, pero que me generan felicidad y liberación y dopamina. Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra. Es punto y seguido, pero aparte. Terminamos el cine en láser. En la realización ha estado Julia García, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Laura Martínez Santamarina. Volvemos la semana que viene. Adiós. El cine en láser con Pepa Blanes. Tiene un vacío que le arruga la frente. Es un espejo del llanto de la gente. Tiene dos muelas, herencia de su abuelo, que por las noches pelean contra el miedo. Y tiene crisis si se moja los dedos, pero quisiera ahogarse en un desierto. Quiere ser polvo, mucho antes que ser nada, y ser despojo, mucho antes que olvidada. Suscríbete al Cine en Láser. Escúchanos en directo en Láser los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.